Correcto. Lección número 38, alcanzando el éxito en los negocios. Bienvenidos todos. Y en esta ocasión nos ofrece, como siempre, una lectura bíblica. Muchas veces, como he dicho, lo encontramos más adelante. Nos invita a desmenuzarla, a volverla a leer y nos esperamos para entonces. No es el caso. Es de los pocos casos en los que no volvemos a encontrar esta porción, que es 1 Samuel capítulo número 18, versículos 12 al 30. Y básicamente inicia fuerte e inicia yéndose a la yugular. Vamos a hablar acerca del éxito en los negocios, alcanzando el éxito empresarial, y vamos a pedirle a Ladislao que nos ayude, yendo a 1 Samuel, capítulo número 18, leyendo solamente 3 versículos. Aquí nos pide desde el 12 hasta el 30, pero vamos a leer solamente del 12 al 14. Es una lectura vasta, pero en estos versículos vamos a encontrar la esencia de lo que el material nos presenta. Ladislao, si la tienes, adelante, por favor. Sí, dice así: Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Dios estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Dios estaba con él. Correcto. En el versículo 14, en la versión que nos lee Ladislao, que es la Reina Valera, dice que David entraba y salía delante del pueblo. Es muy interesante lo que encontramos en la Nueva Traducción Viviente, que lo estoy poniendo acá en pantalla. Dice en el versículo 12, después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David. Atención con eso, me brinco el versículo 14. Sigo en la Nueva Traducción Viviente. David siguió teniendo éxito. Utiliza la palabra éxito. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Y les decía que se va directo a la yugular porque cuando vamos nosotros al consejo bíblico vamos a encontrar la relevancia de que Dios forme parte de la ecuación. Y bueno, aquí parece ser que se está entrecortando el micrófono. De hecho, el propio sistema me está diciendo que eso está ocurriendo. Permítanme un segundo. Muy bien, quiero saber si ahí me pueden escuchar. Ahí me escuchan y me escuchan bien. Correcto. Volvemos a 1 Samuel para quienes no me pudieron escuchar bien. Básicamente lo que encontramos aquí es en el versículo número 12. Dice, después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Me brinco al versículo 14. En la Nueva Traducción Viviente dice, David siguió teniendo éxito. Encontramos en la versión que nos leía y nos compartía Ladislao, que decía que David entraba y salía delante del pueblo. Es interesante que en la Nueva Traducción Viviente toma esa expresión y nos dice que en la idea, en la mentalidad en la que se escribe, en el contexto en el que se escribe ese texto, esa idea quiere decir éxito. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Y entonces, aquí el material nos lleva a un escenario que es simple, pero a la vez profundo. El éxito que Dios quiere para nuestras vidas, ya sea en el área empresarial o en cualquier otra, tiene que ver con que Él esté presente. Tiene que ver con que Él sea nuestro Señor. Si Él no está en la ecuación, sin lugar a dudas, nuestra vida va a ser un fracaso porque el mundo fue hecho por Él y para Él. De tal manera que no se trata de que nosotros seamos los protagonistas de la película. Eso sería contra naturaleza. Él debe de serlo. Y entonces, no hay forma de tener éxito si la presencia de Dios no está con nosotros. Ahora, yendo al desafío, encontramos un par de párrafos que nos introducen en el tema y que además lo hacen de una manera extraordinaria.
El primero de estos párrafos inicia con una pregunta y la pregunta es, ¿realmente qué significa ser exitoso? Y la verdad es de que hablamos muchísimo del éxito. El éxito es una palabra que tenemos constantemente en los labios, con la que estamos normalmente pensando, de la que muchas veces meditamos, y es algo que nosotros deseamos no solamente para nosotros, sino también para personas que queremos. Pero aquí hay una pregunta muy válida y es, ¿qué es éxito? Cuando estamos hablando del éxito, ¿a qué nos referimos? Y muchas veces a mí me gusta preguntar en los entrenamientos que doy, ¿qué es éxito? Y una de las respuestas comunes es que éxito significa conseguir algo, lograr algo. Más adelante, cuando estudiamos algunas palabras y el significado de estas, encontramos que esa definición de lograr algo o de conseguir algo quizás sería mejor una definición para la palabra eficacia. Alguien eficaz es alguien que trata de lograr algo y lo consigue. Pero si trata de lograr algo y lo consigue, ¿es exitoso? Y entonces encontramos que muchas veces, por ejemplo, en el mundo empresarial, hay compañías que están logrando resultados, están teniendo primeros lugares de ventas, pero no ganan dinero, están perdiendo dinero porque resulta que aunque son eficaces, no son eficientes. Al decir que no son eficientes me refiero a que están desperdiciando recursos, desperdician tema, están haciendo retrabajos, están desperdiciando material. Sí, sí venden, pero les está costando tanto vender que al final del día no pudiéramos decir que tienen éxito, al menos no de la manera en la que les gustaría o que deberían si es que quieren sobrevivir como empresa. ¿Qué significa en realidad ser exitoso? Hace algún tiempo, quizá algunos recuerden, un comercial que había de una empresa dedicada a dar clases de inglés en Internet o usando el Internet, inglés online, como decimos. Y entonces, resulta que una persona estaba tan confundida, decía ella, con el inglés, sabía tan poco inglés que confundía la palabra exit, que en inglés significa salida, con la palabra éxito. Y decía, cuando yo veía un letrero que decía exit, yo le decía éxito, ¡woo! como pensando en el concepto del éxito. Bueno, es interesante saber lo que dice el diccionario acerca de la palabra éxito. Vean, lo tengo acá. El diccionario de la Real Academia Española dice éxito. Éxito es una palabra que viene del latín exitus. Ojo con esto, que significa salida. No sé a ti, pero a mí me sorprendió horrores cuando fui al diccionario y descubrí que nuestra palabra éxito viene de la misma palabra de la que viene exit en inglés y que básicamente significa lo mismo, salida. Desde mi perspectiva, el éxito, el lograr cosas, el luchar por algo y obtenerlo con salida no tenía absolutamente nada que ver. Nos dice el diccionario, éxito, número 1, resultado feliz de un negocio, actuación. Número 2, buena aceptación que tiene alguien o algo. Y número 3, fin o terminación de un negocio o un asunto. Un día comprendí que el concepto de éxito es muy importante y no se trata tanto de cómo comienzas, sino de cómo terminas. Y esto es algo que a Dios le interesa. Nuestras vidas al final del día desembocarán en algo. Dios está interesado en eso, algo. ¿Qué realmente o qué es lo que realmente significa ser exitoso? Y nos dice aquí el material, libros, revistas, el cine, el internet y la televisión nos presentan una larga selección de cómo encontrar el éxito en nuestra vida personal y en nuestros negocios. Talleres y seminarios proclaman revelarnos el secreto, entre comillas, de la gente exitosa. Claro, por una inversión simbólica, también entre comillas, junto con una promesa de garantía de total satisfacción. Ofrecen mostrarnos cómo escalar la pendiente corporativa, cómo prepararnos en la subida y cómo conducir nuestra vida en el éxito. No solamente al éxito, sino en el éxito. Pero nos dice el segundo párrafo de este desafío, de esta introducción a esta fabulosa lección, la número 38 del manual Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios.
Sin embargo, la Biblia nos dice que David fue un hombre de éxito por una razón diferente, porque el Señor estaba con él. Esto es importante. Para un cristiano en los negocios, hay una gran diferencia entre el tipo de éxito que promete Dios y el que promete el mundo. Pero muchas veces erramos al reconocer la diferencia o elegimos ignorarlo. Y esto es algo ya desafiante. ¿Lo ignoramos o elegimos ignorarlo? Lo que vamos a hacer en esta sesión es precisamente examinar algunos de los verdaderos secretos, entre comillas, y es totalmente entre comillas porque realmente la Biblia es luz. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, más que encontrar secretos, lo que encontramos son revelaciones, son cosas que Dios nos quiere decir. La Biblia es profunda, eso es diferente. Más que pensar en una cosa secreta que Dios no quiere que sepamos, más bien lo que quiere es que profundicemos. Dice la Escritura que erramos cuando ignoramos las Escrituras. Y Jesús nos invita a escudriñar las Escrituras. Y escudriñar tiene que ver con eso, con ir a lo profundo. Y podemos encontrar cosas que de pronto no serían fáciles de entender con una simple leída. Y entonces hoy vamos a ir ahí, vamos a ir a escudriñar, vamos a meternos en la profundidad de algunos de los pasajes a fin de encontrar estos secretos, diríamos, pero de Dios, para alcanzar éxito en los negocios. Y entonces vamos a la primera de estas porciones. Va a ser Isaías capítulo número 55, versículos 8 y 9. Le vamos a pedir a Ladislao que nos lleve a esta porción. Isaías 55, versículos 8 y 9, para encontrar algo en donde nos señala que hay diferencias entre los caminos de Dios y entre los caminos del hombre. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 55, 8 al 9, Ladislao? Así es, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Correcto, muchas gracias. Básicamente aquí lo que nos dice es, los pensamientos de Dios no son los nuestros. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y la manera en la que nosotros podemos llegar a entender muchas cosas de la vida, entre ellas el éxito, es muy limitado. Nosotros nos podemos contentar con un dulce, nos podemos contentar con una cosa pequeña cuando Dios está pensando en algo mucho más elevado. Vean la manera tan interesante en la que Dios nos presenta el concepto del cielo. Nos dice, por ejemplo, que tiene un mar de cristal y que tiene calles de oro. ¿Será que literalmente tiene calles de oro? Pues a lo mejor sí, pero el asunto más allá de si sí o si no, la cuestión es que el oro para nosotros es muy valioso y difícilmente lo utilizaríamos como pavimento. Es una cosa preciosa, es una joya. Y básicamente la figura con la que nos presenta Dios el cielo es, bueno, eso que para aquí es precioso, allá lo pisas, es material de construcción. La idea es esta. Lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande, es mucho más elevado, es mucho más poderoso, es mucho más real. No te hagas tesoros en la tierra, dice, hazte tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no los corrompen. Isaías 55 nos va a ese punto. Y entonces, Dios sí tiene éxito para nosotros, sin lugar a dudas. Nada más que el éxito que tiene Dios en su mente posiblemente sea muy diferente, muy con letras mayúsculas, al éxito que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo podemos aprender y entender los caminos de Dios? ¿Cómo compara el apóstol Pablo su éxito personal antes de conocer a Cristo con los caminos de Dios, con los caminos que él comenzó a andar una vez que tuvo un encuentro con Cristo? Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 7 y 8. Y quizás sería bueno que recordáramos un poco el contexto. Y en ese caso le vamos a pedir a Ladislao si va un poco más antes, si va por ahí del versículo 3 o 4, donde él comienza a hablar acerca de su linaje hebreo. ¿Tienes por ahí el pasaje, Ladislao? Sí, así es. Un segundo, ya se me fue. Sí, adelante. Sí. Sería Filipenses capítulo 3 y por ahí que será del versículo 4 o 5 comienza a hablar él de su estirpe religiosa.
Ok, ya está. Dice en el 4, ¿del 4 a cuál? Al 8. Al 8, por favor. Sí. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Correcto, muchas gracias, Ladislao. Aquí en Filipenses, en la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, él habla acerca de la condición que tenía antes de conocer a Cristo. En el entorno religioso en el que él vivía, él tenía las mejores credenciales y sabemos más cosas de Pablo. Por ejemplo, él era hebreo por un lado y por otro lado era ciudadano romano, lo cual le daba muchos privilegios. Eventualmente llega a utilizar algunos de esos privilegios. Recordamos, por ejemplo, por ahí de Hechos capítulo 26, en donde él está recibiendo un juicio injusto, él decide apelar al César y era una prerrogativa que él tenía por ser ciudadano romano. Él hablaba varios idiomas, era un tipo culto, era una persona que podía fácilmente llegar a tener un éxito como se podía concebir en su momento, en su contexto, en su tiempo. Sin embargo, él llega a tener un encuentro personal con Cristo y eso reordena por completo sus prioridades y lo lleva a hacer cambios tan drásticos que de pronto él dice, todas las cosas que yo había estimado como geniales, como importantísimas, hoy las considero como una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y básicamente no nos está diciendo en realidad que esas cosas sean basura, aunque así las llega a llamar, sino dice, en comparación a conocer a Cristo, es como si eso fuera basura. Y ese es el asunto. La verdadera excelencia, para lo que hemos sido creados, tiene mucho más que ver con un éxito temporal aquí en la tierra. Tiene que ver con éxito, pero un éxito permanente, un éxito trascendente, un éxito que tenga consecuencias eternas. Vamos a entrar en un tema bien desglosado que se deriva de un libro. En su libro nos dice aquí el material, Lord of the Marketplace, el señor del mercado, un autor llamado Myron Rush presenta lo que él señala como las 7 leyes para lograr el éxito en los negocios. Hoy vamos a hablar acerca de éxito empresarial y este inicio de la sesión ha sido bastante rudo porque básicamente parecería que desecha por completo cualquier intención de tener un éxito empresarial, pero hoy vamos a ver, o a partir de este momento al menos, una contraparte. A Dios sí le interesa, sin lugar a dudas, que tengamos un éxito, pero ese éxito no es temporal, no es solamente en la tierra, no solamente es perenne, tiene que ver con cosas trascendentes que sin duda pueden pasar por un éxito que comienza aquí en la tierra, aquí y ahora. Este hombre, Myron Rush, en su libro Lord of the Marketplace, habla de 7 leyes o 7 principios para lograr el éxito. Y todos estos son bíblicos. Vamos al primero y les decía que había mucha Biblia. Todo eso amarillito que ven ahí es Biblia, pero tenemos el fabulosísimo apoyo de Ladislao que nos va a estar ayudando con todo esto. La primera de estas es Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo número 6, versículo 5, y mientras lo busca Ladislao, destaco el principio o la primera ley. La primera ley es siempre dé el primer lugar a Dios en su vida y en sus negocios. Y este es el asunto. Dios quiere ser parte de la ecuación. Y si Él no es parte de la ecuación, no nos va a obligar, sin lugar a dudas. A mí me impresiona lo que dice ahí Génesis, si no mal recuerdo es el capítulo 6, en donde dice, no contenderá para siempre el Espíritu de Dios con el hombre. No contenderá para siempre. O sea, Dios no obliga al hombre, no coarta su voluntad para, no, y me vas a amar a fuerzas y yo voy a ser tu Señor a fuerzas. No, es voluntario.
si quieres. Y de alguna manera, dicho de una forma cruda, es si el hombre lidia una batalla con Dios, gana el hombre. Y al ganar el hombre, pierde el hombre. Pierdes todo. Y entonces, Dios quiere que voluntariamente el hombre, la mujer, el ser humano, el cristiano, lo ponga en primer lugar en su vida, y eso implica también sus negocios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 5? Así es, dice, y amarás a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando nosotros vamos a lo que sea que hagamos, ya sea al mundo empresarial o al ministerio o hacer cualquier cosa, incluido un hobby, debe de Dios siempre ser primer lugar. Y esto es un desafío y constantemente tenemos que estar trabajando nuestras prioridades. Es algo permanente. De pronto el trabajo, de pronto el dinero, de pronto las tentaciones nos jalan a que Dios no sea la prioridad. Es una lucha constante en la que debemos estar. Le vamos a pedir a Ladislao que vaya a Job, capítulo 42, versículo 2, y para agilizar aquí las muchas lecturas, voy a ir yo a Mateo capítulo 6, versículo 24, en donde habla acerca de que nadie puede servir a dos amos, dice la Nueva Traducción Viviente. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Cuando nosotros vamos al trabajo, vamos a la profesión o vamos al mundo empresarial, desaforadamente buscando todo lo que necesitamos, estamos equivocados, porque Dios ha prometido que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Nosotros debemos de buscar su reino. Y lo demás vendrá por añadidura. Cuidado si estamos trabajando para las añadiduras. Cuidado si estás desaforado buscando las añadiduras. Cuidado si estás demasiado interesado en las añadiduras. Son añadiduras. Se van a agregar, vendrán. Son una consecuencia, no es un objetivo. ¿Qué dice Job 42, versículo 2, Ladislao? Dice, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así es, muchas gracias. Job reconoce que Dios todo lo puede. Todo. Para Él trabajamos, para un Dios todopoderoso, para un Dios omnipotente. Él todo lo puede. Él puede con mis necesidades, con todas. No soy carga para Dios, en lo absoluto. Dios tiene cuidado de todos, hasta de las aves del cielo. Si Dios cuida las aves del cielo, no cuidará vosotros, hombres de poca fe, dice la Escritura. Dios sostiene el universo. No me sostendrá a mí y a mi familia. ¿Te puedo interrumpir un minuto? Por favor, mi hermano, adelante. Esta primera ley que siempre dé el primer lugar a Dios empieza en la mañana, tempranito, antes de que salgas de tu casa, tener tu diaria comunión con Dios, y eso te prepara para las sorpresas que van a venir durante el día. Hay cosas que yo les llamo citas divinas porque no estaban en tu agenda, pero si tú estás en esa comunión con Dios, lo primeritito que le vas a dar al Señor son los primeros minutos en la mañana antes de que tú salgas de tu casa al trabajo y a los negocios. Al estar tú en esa comunión diaria con Dios, te prepara para que puedas tú aprovechar el día a lo máximo, aprovechar las oportunidades, esas citas divinas, obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y para mí, qué bueno que pusieron esto en primer lugar, darle a Dios nuestra vida, o sea Dios nuestra vida y también los negocios. Y ya los versículos que hemos leído nos ayudan bastante. Gracias. No, al contrario, la verdad es de que es además, un gran testimonio el de usted, no solamente por el hecho de que es un principio bíblico que usted conoce y que usted enseña, sino es que vive, es un testimonio viviente porque muchos de los que estamos aquí conectados quizá recibimos los devocionales que el doctor Enrique Cepeda manda todas las mañanas, muy de mañana, por cierto.
Quienes no, les digo, el doctor más o menos entre 4 y 5 de la mañana, todos los días, sábado, domingo, días festivos, Navidad, todos los días, él tiene su tiempo devocional y luego manda una lectura para sus contactos, para la gente que él disipula, para mucha de la gente que lo sigue a través, por ejemplo, de medios como el WhatsApp. Y entonces es una realidad. No solamente se trata del negocio, se trata de nuestra vida, una vida en donde se le da el primer lugar a Dios. Totalmente de acuerdo. Y qué bueno, es cierto que en este material que está tomado, lo repito, de un libro que se llama Lord of the Marketplace por Myron Rush, se destaca así de esa manera. Vámonos a la segunda ley. En la segunda ley vamos a encontrar dos pasajes bíblicos. El más largo de ellos se lo vamos a pedir a Ladislao, que es el Salmo 19, versículos 7 al 11. La segunda ley es: conozca la palabra de Dios y aplíquela a su vida y a sus negocios. La primera ley es buscar a Dios. Y la segunda es ahora conocer la palabra de Dios. Fíjense que el orden es importante. Uno podría decir, bueno, pero ¿cómo voy a conocer a Dios si no conozco primero la palabra? No, no se trata de un conocimiento intelectual. Se trata de conocer la palabra desde una perspectiva espiritual. Dice la Escritura que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros, dice, los que hemos creído es poder de Dios. Cuando yo conozco la palabra, pero no tengo una relación con el Dios de la palabra, esa es una palabra que me puede hacer arrogante, que me puede hasta perjudicar de alguna manera porque mi corazón no está listo, mi corazón no es correcto delante de Dios. Pero cuando yo conozco al Dios de la palabra, esa palabra se convierte en mi vida. ¿Qué dice el Salmo 19, versículo 7 al 11, Ladislao? Sí, dice así: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Dios es puro, que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo además es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Muchas gracias, Ladislao. Fíjense que el Salmo 119 suele hablarnos muchísimo de la Biblia. Es un capítulo de la Biblia, es el capítulo más largo, no solamente del libro de los Salmos, sino de todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, y además está dedicado a hablar acerca de la Biblia misma. Pero en esta ocasión estamos hablando del Salmo 19 y también nos habla de la Biblia. Y aquí encontramos varias cosas. La primera es, dice, la ley del Señor, nos decía Ladislao, es perfecta y convierte el alma. Es interesante porque muchas veces vamos a encontrar, por ejemplo, buenos libros de medicina. Una persona que estudia medicina pues hace mucho bien, sin lugar a dudas, y yo creo que Dios ha bendecido a la humanidad a través de muchos avances médicos. Sin embargo, pues el conocimiento médico en sí mismo muchas veces no es capaz de transformar el corazón. ¿Cuántas veces un médico que le diría a su paciente que no fume, él fuma? Él sabe que hace daño fumar, él sabe que no es correcto, que no es saludable, sin embargo, ese conocimiento no es capaz de transformarlo desde lo más profundo. La Biblia tiene esa capacidad. La palabra es perfecta y convierte al alma. No solamente apela a lo intelectual, sino que va a lo más profundo. Dice, el testimonio del Señor es fiel y hace sabio al sencillo. Esto quiere decir que la palabra nos enseña, sin importar la gran capacidad que pudiéramos llegar a tener de forma intelectual o no, hace sabio al sencillo, y por el sencillo se refiere a una persona que no está muy letrada, que no es una persona muy ilustrada, que no es una persona de abolengo y con un gran conocimiento intelectual. No, es una persona que quizás simple y sencillamente se acerca a la escritura con sencillez de corazón, con fe, y Dios le va a hablar. Yo recuerdo a José Luis. José Luis fue una persona muy impactante para mi vida cuando yo comencé a acercarme al Señor.
y comencé a congregarme. Lo hacía en una iglesia súper chiquita allá en el estado de Aguascalientes, en el centro de mi país, en México. Y bueno, resulta que en esa iglesia se congregaba José Luis. José Luis resultaba ser un pepenador, es decir, un recolector de basura, una persona iletrada, no había terminado ni la primaria, una persona que tenía una gran dificultad para comunicarse porque no hablaba bien el español, y el español era el único idioma que hablaba. De veras, una persona con muy poca cultura. Pero esta persona había pasado por un alcoholismo tremendo y estando al borde prácticamente de la muerte, Dios lo rescata, conoce el Evangelio y se entrega de una manera increíble, fervorosa. Comienza a leer la Biblia y era increíble escucharlo hablar de la Biblia con lucidez, escucharlo hablar de la Biblia con elocuencia, porque para él era difícil comunicarse, pero cuando hablaba de la Biblia, el tipo se transformaba. Él era brillante para hablar, para explicar, era una cosa increíble. Y cuando él estaba de pronto haciendo su trabajo, recolectando basura y Dios le ponía el compartirle a alguna persona, llegó a hacerlo con personas muy preparadas. Nos contó que en alguna ocasión le comenzó él a hablar del evangelio a un abogado, un hombre serio, un hombre preparado, y lo comenzó a escuchar y se quedó impactado por la forma en la que él se podía expresar una vez que hablaba de los términos bíblicos. Eso hace la Biblia, tiene esa capacidad. Es Dios a través de su palabra haciendo sabio al sencillo. Y luego dice la Escritura, el precepto del Señor es puro y alumbra los ojos. Cuando nosotros tenemos nuestra comunión con Dios como primera cosa y luego conocemos su palabra, vamos teniendo muchísima idea de qué hacer y cómo hacerlo, para hacerlo correcto aún en el mundo empresarial. Josué capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo conocemos mucho en la versión Reina Valera, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero fíjense, este mismo verso en la traducción lenguaje actual dice, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica. Fíjense, tres cosas. Primero dice, léelo, y luego dice, estúdialo, y luego ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Sí, y este es el asunto. De verdad que Dios no está peleado con el éxito. Si Dios es primero, si mi comunión con Dios es lo principal, entonces Dios me va a dar elementos para usarme, incluyendo el mundo profesional, sin lugar a dudas. La tercera ley nos dice, espere grandes cosas de un Dios grande. Y aquí nos lleva a dos porciones. Una de ellas es Efesios capítulo 3, versículo 20, y le vamos a pedir a Ladislao que nos apoye con ella. Efesios capítulo 3, versículo 20. Espere grandes cosas de un Dios grande. Cuando lo tengas, nos avisas, Ladislao, por favor. Sí, ya lo tengo. Adelante. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así es. Efesios 3:20 dice que Dios es poderoso, pero también dice que lo es para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y este es el asunto. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Nosotros podemos llegar a tener una idea muy limitada, muy pobre, muy escasa. Alguien dijo, si tus sueños se pueden pagar con dinero, es que son muy pobres, es que son muy baratos. Los sueños de Dios son cosas mucho más grandes para nosotros. Y entonces nos dice Efesios, nos recuerda ese principio, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios tiene esa capacidad. Hay el doctor Enrique Cepeda. Él es director de una facultad en la Mid-American Christian University. Y esta universidad que está en el estado de Oklahoma, que por cierto ofrece
clases, ofrece inclusive maestrías y cursos en español, totalmente español, y ofrece muchas cosas online. Aprovecho para decirle, si a ustedes les interesa prepararse académicamente, Mid American Christian University es una gran oportunidad y lo pueden hacer desde sus países. Pero lo menciono y lo saco a relucir porque esta universidad tiene un eslogan, y no sé si el doctor nos quisiera recordar ese eslogan que tiene que ver con este Dios grande que hace cosas grandes, doctor. Y tiene que ver con Juan 14:12, donde dice que haremos cosas mayores. Entonces, el eslogan que nosotros tenemos es Dream bigger, do greater. Dream bigger, do greater. Haz cosas grandes. No, sueña cosas grandes para hacer cosas mayores. Yo lo podría traducir de esa manera. Así es, Dream exacto. Bigger, sueña en grande para hacer cosas mayores. Así es, y lo saco a relucir porque tenemos un Dios grande. No tenemos por qué limitarnos a unos sueños humanos. ¿Por qué no tener los sueños de Dios? Los sueños que Dios tiene para nosotros. Sueña en grande para hacer cosas más grandes, o cosas geniales, o cosas grandiosas. Josué capítulo 18, versículo 3. No sé si lo tengas por ahí, Ladislao. Sí, perdón, nada más quería abrir el micrófono. Josué, ¿qué? Adelante. 18:3. Josué, capítulo 18, versículo 3. Y una disculpa si están escuchando un perro, ese sí es mi perro. Yo nunca había tenido perro, tenemos 23 años de casados, mi esposa y yo. No habíamos tenido perro, pero bueno, pues nos aplicaron la del perrito. Y resulta que platicaba el otro día con un vendedor y decía, yo utilizo la técnica del perrito. Yo, ¿cuál es esa técnica? Dijo, le doy el producto a la gente para que lo conozca, para que lo pruebe, y a los 3 días le digo, oye, ya vengo por mi producto. Dijo, no, pero después de que ya lo probó, ya se quiere quedar con él. Y dice, esa es la técnica del perrito, porque si tú a un niño le das un perrito y le dices a los 3 días, ya vengo por mi perrito, pues ya no se va a querer deshacer de él. Bueno, pues así no le hicieron. Pobre perrito estaba ahí en el parque de la colonia, todo maltrecho y parecía que estaba enfermo y tal. Nos dijeron, cuídenlo unos 3 días mientras le conseguimos un hogar y después pasamos por él. Bueno, pues ya tiene el perro como 3 meses con nosotros y bueno, ya es adoptado por la familia. Entonces, adelante, por favor, Ladislao. Qué bueno que adoptes, es mejor. Dice así, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Dios, el Dios de vuestros padres? Correcto, fíjense qué cosa tan extraordinaria está diciendo ahí Josué. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado el Señor a nuestros padres? O sea, realmente Dios puede tener cosas más grandes para nosotros de lo que nosotros mismos nos podemos estar imaginando. Espere cosas grandes de un Dios grande. Cuarta ley. Dé más valor a las personas que a los productos o proyectos. En el corazón de Dios, antes que nuestros negocios, antes que nuestros ingresos, antes que nuestras utilidades, están las personas. Colosenses capítulo 3, versículo 23, es un gran desafío para todos aquellos que estamos viviendo en el mundo, especialmente en el mundo empresarial. Cuando lo tengas, Ladislao, nos avisas. Colosenses 3, 23. Adelante, por favor. Dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis. Nosotros no trabajamos para nadie primeramente más que para Dios. Ese debe de ser el objetivo primario. Sea que seamos empresarios, sea que seamos empleados, sea que estemos trabajando por nuestra cuenta o trabajemos para un gran corporativo, nosotros trabajamos para Dios. Nosotros servimos a Dios y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Básicamente el principio del servicio es el principio del amor. Servir por amor. Servimos por amor a Dios y servimos por amor a nuestro prójimo. Mateo capítulo 16, versículo 26, nos habla acerca de la importancia que tienen las personas más que los productos, más que los procesos. ¿Qué nos dice ese texto, Ladislao? Dice,
Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Las personas son lo más importante. ¿De qué le serviría al hombre ganar todas las cosas si al final se condena, si al final se pierde, si al final pasa la eternidad sin Dios? Las personas son más valiosas. Y recuerdo que hace algunos años un amigo obtuvo una oportunidad de trabajo y se fue de la ciudad donde él vivía a otra. Y platicó conmigo, me dijo, me salió esta oportunidad, ¿cómo ves? ¿Qué me dices? Yo le dije, mira, creo que la oportunidad de trabajo es muy buena y todo está listo para que la aproveches. Pero creo que más allá de la oportunidad de trabajo, se trata de personas. Dios te va a llevar a un lugar en donde hay personas que necesitan conocerlo, personas que necesitan ser discipuladas, personas que necesitan ser impactadas. Por eso Dios te lleva. Y bueno, se fue, ya tendrá unos 10, 12 años, no más, unos 12, 13 años que se fue. Y les puedo decir que Dios lo ha usado a ese muchacho y a su familia de una manera impactante en la vida de otras personas. Sí ha tenido mucho éxito profesional, pero el éxito profesional es minúsculo comparado con el impacto espiritual que ha tenido que ha tenido en el medio en el que él está. Y bueno, quinta ley. La quinta ley es: dé a Dios el diezmo de sus ganancias. Y vamos a tener aquí varios principios. Recuerden que tuvimos toda una sesión sobre el tema del diezmo, que fue la 29, muy, muy interesante, vale la pena que la vean. Y la verdad es de que Dios nos invita a que formemos parte de ese brazo generoso que Él tiene en el mundo para impactar y bendecir la vida de otros. Vamos a Proverbios, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10, y luego vamos a brincar al capítulo 11. Pero comenzamos con el Proverbios 3, 9 y 10, y lo tenemos ahí, Ladislao. Sí, dice, honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Muchas gracias. En Proverbios capítulo 3 nos habla acerca de las primicias, de tener un corazón para Dios en agradecimiento, y por agradecimiento ofrendar a Dios lo primero que se recibe. ¿Qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25? Proverbios 11, versículos 24 y 25. Sí, dice así, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Correcto. Especialmente en el Nuevo Testamento, nos lleva a tener un corazón absolutamente generoso, y esto estamos viéndolo en el Antiguo, si se fija. En el Nuevo Testamento nos lleva a tener un corazón generoso y actuar en liberalidad, cero obligación. ¿Por qué lo hacemos? Por amor, como una consecuencia de agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hay quienes reparten y se quedan sin nada, pobrecitos. Uy, repartieron y están bien pobres. No, no. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen lo que es justo, retienen lo que no deben, retienen lo que pudieran dar, pero vienen a pobreza. La quinta ley es Edgar, que déjame dar un ejemplo. Sí, adelante, por favor. El ejemplo es este empresario que se fue a la quiebra. Era un hombre muy exitoso, tenía muchos negocios, tenía mucho éxito, etcétera, etcétera. Pero quebró. Y viene a ver a su pastor. Él era muy asistente a su iglesia y tenía una buena relación con su pastor. Y el pastor le dijo, te voy a dar un consejo y una sugerencia, y si la haces, Dios te va a honrar. Y dice, ¿cuál es esa sugerencia? Y le dice, empieza a diezmar. Y le dice, ¿cómo quieres que diezme si yo necesito cada dólar que gano, lo necesito para las deudas que tengo? Dijo, empieza a diezmar. Empieza a diezmar y tú vas a ver la mano de Dios en esta situación. Bueno, para hacerle la larga historia corta, él obedeció, empezó a diezmar, muy poco su diezmo, porque pues no le estaba el pobre quebrado, pero el Señor lo empezó a levantar, y nada más por el hecho de dar el diezmo al Señor. Así es de que es
Es una promesa, mis hermanos. Dios nos va a sostener. Pero a veces decimos, no, es que yo necesito ese diezmo de cada peso, 10 centavos los necesito. Realmente hazlo un hábito y Dios te va a honrar. Y tú vas a ver la mano de Dios en ese sentido. Gracias. Y de hecho, cuando es precisamente un hábito, pues no, deja de verse como una carga. Y debe de ser más que ello, debe de ser una bendición, absolutamente. ¿Qué dice Proverbios capítulo 19, versículo 17, Ladislao? A Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así es. Aquí nos está hablando de ir más allá, de ofrendar, de darle a personas que necesitan. Y dice, estás invirtiendo en el reino de Dios. Como si se lo estuvieras dando a Dios. Vean lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 y 18. Es un brinco ahora sí al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, partiendo de que no hay una obligación como lo encontramos en la ley, pues encontramos que en la iglesia pues hay las mismas necesidades que había en la sinagoga del Antiguo Testamento, cosa que hablamos arduamente en la sesión 29. Para quienes no la vivieron, no la experimentaron, vayan ahí, la busquen, está súper interesante. Ahí hablamos de las dos posturas que hay de pronto antagónicas en la iglesia, de que sí se debe diezmar o que no se debe diezmar, y llegábamos a una conclusión, y la conclusión es que más allá del deber, no, debe ser un querer. ¿Por qué? Pues porque hay necesidades, y esas necesidades tienen que cumplirse, y Dios nos quiere utilizar para suplir esas necesidades. Y aquí nos está hablando acerca de estas. ¿Qué dice la Escritura en 1 Timoteo 5, versículos 17 y 18? Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así es, en la iglesia hay necesidades. Hay personas que están dedicadas al trabajo eclesiástico de tiempo completo y resulta que también comen. Y entonces, cuando nosotros participamos en eso, somos bendecidos. Sexta ley: sea honesto e íntegro. Vamos rápidamente a Proverbios. Le vamos a pedir a Ladislao que busque Proverbios 16:11, luego que busque 21, el capítulo 21, y yo voy a ir con Deuteronomio 25, versículo 15. Sea honesto e íntegro. ¿Qué dice Proverbios 16:11, Ladislao? Peso y balanzas justas son de Dios. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Correcto. Básicamente la misma idea la encontramos en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 15. Dice, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra. Y la misma, pero en la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo dice, así es. Usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Básicamente lo que nos dice es que seamos negociantes íntegros, que vendamos kilos de a kilo, que vendamos litros de a litro, que cumplamos nuestras promesas, que cumplamos nuestras fechas de entrega, que seamos reconocidos por la manera en la que estamos trabajando bien. ¿Qué dice Proverbios 21, versículos 6 y 7? Dice así: amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Fíjense, el obtener ganancias de forma ilícita, la Biblia lo condena totalmente. Dice, es temporal. Alguien pudiera decir, oye, yo conozco un señor que es nada legal, nada íntegro, y ha vivido así por años. La vida es pasajera, aunque fuera toda la vida, aunque muriera en esa condición, la vida es breve comparada a la eternidad. De nada le sirve. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? La última, la séptima ley es: sea diligente en la búsqueda del éxito en los negocios. De verdad que a Dios le importa el éxito. Y inclusive nos invita a que seamos diligentes, poniéndolo él primero, conociendo su palabra,
poniendo por práctica su palabra, siendo íntegros, dándole valor a las personas. Dios no está peleado con un éxito aquí y ahora. ¿Qué dice Proverbios capítulo 10, versículo 4? Proverbios, perdón, ¿cuál? Proverbios capítulo 10, versículo 4. Sí, dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Sea diligente. La mano del que es negligente empobrece, no solamente es pobre, empobrece, pero la mano del diligente no solamente es rica, sino que también da riqueza a otros, bendice a otros. ¿Y qué dice Proverbios 13, 4? Así es. Dice así, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Bueno, todos estos pasajes son muy contundentes y nos llevan a entender que el éxito que Dios quiere para nuestras vidas es integral y el éxito que Dios quiere para nuestras empresas empieza con Él. Él debe de formar parte de la ecuación. Para terminar, me gustaría que si alguien tiene una pregunta por ahí, la escriba y les voy a compartir en pantalla esta presentación. Agradezco a Keren que ya publicó ahí la lista de... No se te escucha, Edgar. Listo. Ahí me escuchan otra vez. Quiero que vean esto. Compañías fundadas con valores bíblicos. Vamos a terminar. Si alguien tiene preguntas, si alguien tiene comentarios, por favor, pasar directamente ahí al chat. ¿Dónde está? Compañías fundadas con valores bíblicos. En verdad que Dios no está peleado con el gran éxito, inclusive no solamente un éxito considerable o moderado, un gran éxito. Aquí hay algunos ejemplos y quizá algunos de ustedes conozcan alguna de estas compañías. Esta es una empresa que se llama Chick-fil-A. Chick-fil-A es una empresa que se dedica al tema del pollo. Es como una especie de McDonald's, pero de pollo. Sé que no hay en México. Es una cadena que nace en Atlanta, en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos hay muchísimos por todas partes. Chick-fil-A fue fundada por un hombre llamado Truett Cathy. Y él siempre le dio crédito a Dios. Él ya falleció. De hecho, hay un libro dedicado a él que se llama El Factor Generosidad. Es el testimonio de él contado por Ken Blanchard y donde presenta ahí la historia de un hombre súper generoso al que Dios lo prosperó muchísimo y al final dice, no, en realidad no es una alegoría, es el testimonio real de Truett Cathy, con la diferencia de que todas las cosas que expresan el libro son mucho menores que la realidad. Dios prosperó mucho más a Truett Cathy en la vida. Otra empresa fundada con valores bíblicos, In-N-Out, hamburguesas. Tampoco, hasta donde sé, las hay en México, no sé si las hay en otros países, pero las hay en Estados Unidos. Y son unas hamburguesas con muchísimo prestigio. Yo algún tiempo viví en el sur de California y allá recuerdo que eran lo máximo. Bueno, pues ellos en sus productos ponen versículos. Y por ejemplo, aquí alguien se tomó la tarea de tomarle una foto a la cita. Ellos ponen solo la cita y la persona que tomó la foto le agregó ya el versículo como tal. Apocalipsis 3:20, Proverbios 3:5, Proverbios 24:16, Juan 3:16. Eso directamente está ahí en la envoltura de la hamburguesa, en el vaso. Aquí dice, In-N-Out Burger también opera en el sector de la comida rápida, igual que lo hace Chick-fil-A. Cada envoltorio de comida lleva un versículo bíblico o una cita bíblica. La idea de Rich Snyder, hijo del fundador que murió en el año de 1993, es esta: expresar la fe sin imponerla a los clientes. Esa es la idea. Otra empresa muy conocida, Mary Kay. Mary Kay, vean lo que dice acá.
Mary Kay Ash, fundadora de la marca de cosméticos Mary Kay, pone como sello personal lo siguiente: la fe ayudó a Mary Kay a superar los obstáculos y llegar a la cima del éxito. Ella sabía que las escrituras, se refiere a la Biblia, proporcionaban una base sólida para el verdadero éxito en la vida. Esta es otra, Hobby Lobby. Hobby Lobby, dirigida por un hombre llamado Steve Green, no confundirlo con el cantante cristiano Steve Green. Este es un empresario muy conocido, muy reconocido, fundador de esta empresa. Resulta que es una de las cadenas más grandes del mundo. Para él, la fe y los valores afectan la forma en la que se desarrolla su actividad. Afirma que no mentirle a los proveedores, no mentirle a los empleados, es siempre con el objetivo de ofrecer un precio justo. Desde el principio determinó que los salarios iniciales de sus empleados serían 60% más alto que el salario mínimo en los Estados Unidos. La red se cierra los domingos, pues estas tiendas no operan los domingos, igual que lo hace Chick-fil-A. Chick-fil-A no abre los domingos. Y ellos ponen música cristiana o música gospel durante las horas en las que están abiertas al público. Esta es una tienda muy conocida, se llama Forever 21 o Forever 21. No sé si la hay en otros países. Yo la he visto. Nosotros vivimos muy cerca de la frontera con los Estados Unidos y ya no recuerdo si la he visto solo allá o también acá en México la hay. Pero es una tienda que yo la identifico claramente. Y vean la bolsa. En la bolsa trae acá Juan 3:16 en la parte baja. Dice: Jin y Don Chang, los dueños de las tiendas de moda Forever 21, moda para jóvenes, imprimen Juan 3:16 en la parte inferior de todas las bolsas de compra. Si alguien les pregunta lo que significa, los empleados, atención con esto, están capacitados para explicar. Fíjate, no solamente es el principio, además el compromiso de decirle al cliente: yo soy cristiano, lo que eso implica, sino además decírselo al cliente interno, a su propio trabajador, lo que eso representa de desafío, de ética y de moral. Esta es una empresa de transportes, se llama Covenant Transport, que sería como transporte pacto, Covenant Transport. Y bueno, esta empresa fue fundada en 1985 por un hombre llamado David Parker y muestra en sus camiones su nombre en recuerdo de los numerosos pactos hechos por Dios con los hombres. Además, el logo de la compañía, acá me regreso, quizá no se alcance a ver muy bien ahí, pero básicamente es un pergamino, una especie como de rollo de la ley, en donde pues sabemos que fueron escritas las escrituras fueron escrita la palabra de Dios por muchos años, ¿no? Esta es una marca muy conocida acá en México, no sé en otros países, se llama Tyson, productos alimenticios, y es otra empresa de éxito mundial fundada con valores cristianos. Dice: la empresa de alimentos Tyson Foods fue fundada por el evangélico John W. Tyson con el objetivo de honrar a Dios en todo lo que produce. Esto lo señala su sitio web. Comienza la jornada de trabajo con un momento de oración con el personal en la sede de esta empresa multinacional. Y bueno, después presentó algunas fotos, por ejemplo, este es el ejército, no sé de qué país sea. El ejército en México se viste muy parecido, aunque todos se parecen, pero es increíble verlos orando. Este es un equipo de fútbol, no vamos a decir de qué país es, pero ustedes piensen en Brasil, y hay jugadores ahí que dicen I love Jesus y están ahí orando. Y esto es una empresa. Esto último es una empresa con hombres de rodillas. ¡Qué maravilla! Y bueno, pues vamos a las preguntas. Quiero saber si alguien tiene preguntas o tiene respuestas o tiene comentarios o tiene algo. ¿Qué es lo que tienen? Muy bien. Lo último que escribió Ofe fue: ya no te escuchamos. Espero que ya me hayan escuchado otra vez. Sí, excelente. Muy bien. ¿No hay preguntas? Me parece que por lo visto no, ¿cierto? Muy bien. Nada más un comentario un poquito, acá dice Ofe, no hay preguntas. Y ella misma escribió refiriéndose al devocional que manda el hermano Enrique Cepeda, el doctor Cepeda, dice antes de las 5 de la mañana. Sí, es súper temprano, ¿eh?
Es algo increíble. Además, bueno, pues hemos tenido el privilegio de viajar varias veces y no importa el lugar donde esté, es algo que a mí me sorprende muchísimo. De pronto estamos con otros horarios y como quiera, él respeta el horario. Es algo fabuloso y públicamente aprovecho para honrarlo y darle las gracias. Es una bendición para mi vida y evidentemente para la vida de muchos. Gracias, doctor, por ese testimonio de fidelidad y de buscar a Dios de nuevo cada día. Le damos toda la gloria a Dios. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y gracias por esta clase tan trascendental. Y yo sugiero que repasemos esas siete leyes y las mastiquemos, las saboreemos y las hagamos nuestras. Gracias, Edgar. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, pues terminamos con esto. Yo les agradezco muchísimo y recuerden, la próxima será la última sesión de este diplomado. Y bueno, pues se vale llorar y se vale llorar en serio, diríamos en México de forma coloquial, a moco tendido. Terminamos, pero yo sé que a la vez empezamos otro ciclo y Dios tendrá sorpresas para nosotros. Agradezco muchísimo la participación de todos esta noche. Gracias a todos los asistentes. Aquí veo todavía conectada a Yolis, a Ramón González, la oficina Janiel, que debe de ser ahí Pepe y Liz o alguien más. Un abrazo para ustedes. Ofe, Octavio Alejandro Flores, qué gusto verte ahí conectado. Nelson, Patricia Serna, muchísimas gracias. Margarita Barajas, Lore Cruz, Leobardo, un abrazo, mi hermano. Ladislao, muy participativo como siempre, muchas gracias. A Keren, que ahora estuvo desde casa. Juan Antonio Villalba, excelente. Pepe Bringas, un abrazo. Jorge Daniel Seriani, desde Argentina. Ivette Calderón, un saludo muy fraternal. Víctor Martínez, a la doctora Alicia, Gabriel González, Alex Trujillo, Adriana Noemí también desde la Argentina, Beto desde Irapuato, Acer, quizás la marca, no sé exactamente quién sea, pero un saludo, igual si nos das tu nombre sería fabuloso. Y a todos los que se conectaron, un abrazo muy fraternal, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos preparamos para la sesión del próximo martes, un cierre fabuloso sin lugar a dudas nos espera. Gracias a todos, gracias por todos los que estuvieron participando, gracias doctor por toda la copiosa aportación que nos ha dado, gracias por la lectura bíblica, Ladislao, Keren por publicar ahí la lista, Ofe por estar al pendiente y a todos los participantes. Que Dios les bendiga, que pasen una extraordinaria noche. Bendiciones. Buenas noches, Dios les bendiga.